Así que vamos a continuar con las series, ¿sí? Salpicados por su sangre, o por su sangre estamos acá. La cruz, así que yo le voy a pedir a César, pues que nos comparta del tema y damos gracias al Señor por esta oportunidad. Amén. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Sabe, mi hermano? Esta serie, bueno, las series en general han sido una bendición, creo yo. Nos han hablado a la vida, nos han traído palabra fresca, nos han traído consejo, dirección. Y esta serie la hemos dedicado a recordar el ADN y el por qué existe la iglesia. Y muchas veces nos distraemos en mensajes de prosperidad y Dios quiere que seas próspero. Nos distraemos en mensajes de declarar, y yo declaro, yo decreto, yo soy próspero, yo, dile que tienes a la par, yo. Y todos creemos que el evangelio gira en torno a nosotros y se nos olvida que el evangelio gira en torno a Jesús. Dice su palabra que fuimos creados para gloria y alabanza de su nombre. Fuimos creados para que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, todo, absolutamente todo, esté dirigido a darle gloria y alabanza a su nombre. Para eso fuimos creados. Y yo quiero invitarte ahí donde estás a que puedas cerrar tus ojos un momento y que puedas recordar. Hoy oramos con los servidores y hoy Dios me hacía sentir en el corazón que hoy es un buen día para que tú recuerdes el por qué es la razón que le buscas. ¿Por qué estás aquí hoy esta mañana? ¿Por qué te levantaste temprano? ¿Por qué dejaste la comodidad? ¿Por qué pospusiste tu viaje de vacaciones para venir hoy? ¿Por qué estás aquí? Porque muchas veces perdemos de noción la razón por la que hacemos las cosas. Muchas veces la rutina, la vida, nos desvía la atención y nos hace olvidar el por qué es que buscamos a Cristo. Y yo quiero invitarte hoy ahí con tus ojos cerrados que lo recuerdes. Que recuerdes el por qué decidiste seguirlo. ¿Por qué decidiste ser distinto, ser diferente? Padre, hoy en el nombre de Jesús te entregamos este momento, Señor. Te entregamos un momento precioso que es para estudiar tu palabra. Pero no queremos ser, Señor, un fariseo. No queremos ser fariseos, Padre, que únicamente venimos a leerla de labios hacia afuera. Sino queremos, Señor, ser transformados a través de ti, Padre. Pero ser transformados a través del amor, a través de la paciencia, a través del testimonio, a través, Señor, de poner nuestra mirada en ti, Señor, no en normas humanas, no en protocolos humanos, no en el qué dirán, no en la opinión pública, ni en la opinión de ninguno de los que está aquí sentados, Señor, sino lo único que nos interesa es quedar bien contigo, Señor, ser agradables para ti. Eso es lo que queremos. Recordamos eso hoy y te pedimos que tu palabra hoy sea como lámpara a nuestros pies. Que hoy tu palabra sea consejo, que hoy tu palabra ayude, Señor, a alinear mis emociones, mis pensamientos, para que pueda yo alinear mis acciones a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos están bendecidos? Sabes, mi hermano, hoy traemos una serie. Hemos estado hablando sobre la cruz y precisamente alcanzados por su sangre. Y hoy tengo, valga la redundancia, hoy tengo el privilegio de hablarte precisamente sobre la cruz. Y para poder empezar a hablarte sobre la cruz, siento en mi corazón el poder volver a los inicios y recordar cuál es el verdadero significado de la cruz. Vamos a Juan 3:16, quiero que me acompañes. Es un versículo que muchos nos enseñaron en la escuela de niños, en la Ile Kids, y que estoy seguro que muchos se saben de memoria. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos recibieron esa lección en su Ile Kids? O lo han memorizado en su corazón. Es una palabra que yo llevo escrita en mi corazón, porque me recuerda la razón por la que Dios se entregó al mundo. Y para poder entrar antes a este versículo, necesito hacerte una remembranza de lo que era la relación con Dios previo al sacrificio con Jesús. Todos sabemos que en el momento en que el primer pecado se origina, el pecado con Adán y Eva, sabemos que el orden precioso, el orden perfecto de Dios se rompe en la creación. Algo que estaba estipulado para que funcionara viene y se arruina totalmente y deja de funcionar para lo que fue creado.
sabrás, la palabra de Dios dice que el Edén, dice que Dios se paseaba. ¿Recuerdas esa parte en Génesis donde dice que Dios se paseaba libremente en el Edén? Él podía venir y estar delante de Adán y Eva sin un velo, sin algo que los separara, y podían tener una relación totalmente personal. Dice que Dios se paseaba en el Edén, y dice que el Edén estaba creado tan perfectamente para que el hombre solo extendiera su mano y pudiera alimentarse. Pero lastimosamente todos conocen la historia. Viene Adán y Eva y pecan y comen del único fruto que Dios había prohibido. Y cuando hablamos de un fruto dirá, pero Dios, ¿por qué prohibió el fruto? Y es más que una prohibición. Creo que el ser humano pierde la razón de cómo hay que vivir para Cristo. Y hoy vamos a estudiar y vamos a leer la historia de Jesús, y vamos a leer la parte de la cruz cuando Jesús muere y posteriormente resucita. Y dentro de esta historia yo logro identificar 4 grupos de personas distintos, 4 personas distintas, que cuando yo estaba preparando este tema, Dios me llevaba y me decía: de esas 4 personas que tú puedes identificar en la palabra de Dios, precisamente son los mismos 4 comportamientos que hasta el día de hoy, 2024, 2025 años después, seguimos encontrando en las iglesias. 4 personalidades, 4 comportamientos, 4 tipos de personas que viven de forma distinta el sacrificio de Jesús. Cuando regresando a la historia, regresando a lo que sucedió, como tú sabes, el orden perfecto se rompe en Génesis. Y desde que se rompe ese orden perfecto, dice que el ser humano y la humanidad empieza a vivir a ciegas, buscando su propia gloria, tratando de sobrevivir. Al momento en que se rompe el orden perfecto es cuando Dios le dice: ahora vas a labrar la tierra, vas a tener que trabajar si quieres comer. La mujer va a parir a sus hijos con dolor y poblarás la tierra, pero ya no la vas a tener tan fácil como antes, porque ya no todo es perfecto. Y esto me lleva a lo que predicaba yo creo que hace unos meses. ¿Se acuerdan cuando les hablaba sobre la justicia de Dios? Un mundo que había sido construido para ser un lugar totalmente justo, para que no hubieran pobres y ricos, sino todos se alimentaran por igual. No hubieran enfermos y sanos, sino todos tuvieran una salud perfecta por igual. No hubieran estilos de vida distinta, que este tiene casa, el otro vive en la calle. El Edén estaba exactamente diseñado para que todos viviéramos en igualdad de condiciones. Pero cuando nosotros rompemos la justicia de Dios, cuando rompemos el orden de Dios, el mundo empieza a ser un lugar injusto. Yo les hablaba hace unos meses y les decía: ¿para usted cree que no es injusto que usted, mientras a veces le sobra la comida en la mesa, hay gente que no está comiendo ese día? ¿Lo considera injusto? Muchos dirán: pero es que yo me lo gané. Sí, pero ¿quién? No tienes nada porque te lo merezcas. ¿Quién te dio esas oportunidades para que las tengas? Por muy que tú digas: yo lo trabajé, sí, pero ¿quién te dio esa fuente de trabajo? ¿Qué te hace especial que a ti te la hayan dado y no se la hayan dado a alguien más? ¿Por qué crees tener mérito para recibirlo? Y esto me lleva ¿por qué te digo todo esto? Porque necesito que entiendas la condición en la que el mundo estaba para que Dios tomara la medida que tomó. El mundo empieza a ser un lugar súper injusto. El mundo empieza a ser un lugar despiadado. El mundo empieza a ser un lugar donde empieza a hacerse realidad la frase del más fuerte sobrevive. Aquí el más vivo es el que sale adelante. Y empieza a ser un mundo injusto, de gente injusta haciendo cosas injustas para salir adelante. Y empiezas a escuchar de rumores de guerra, empiezas a ver civilizaciones que empiezan a conquistar unas a otras, empiezas a ver un tal grado de maldad que empiezas a ver el primer homicidio registrado en la Biblia, cuando Caín viene y le revienta la cabeza a su hermano Abel por envidia. Y empiezas a ver un mundo que se empieza a regir por la injusticia. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y vemos la forma en cómo el pueblo intentaba tener relación con Dios, habían muchos protocolos a respetar, y era simplemente porque la naturaleza de Dios, que es justicia, santidad y perfección, simplemente no podía tener contacto con el pecado, la inmundicia y la imperfección que nosotros los humanos, por causa de nuestro pecado, representábamos. Esto me lleva
a la historia cuando los sacerdotes, los levitas, los levitas eran los encargados de atender, de tener bien la presencia del Señor, el templo del Señor, eran los encargados de administrar y de que todo funcionara y tuviera un orden dentro del templo del Señor. Y los levitas, dice su palabra, que se preparaban durante años para poder entrar. Usted recuerda, no sé si usted está familiarizado, pero recuerda que dentro de la estructura del pueblo de Israel estaba el atrio, luego el lugar santo, y luego uno accedía a través de una cortina que uno corría y entraba a un cuarto especial, que era donde guardaban el arca del pacto, que era el pacto que Dios había hecho con Israel, y era donde estaba su misma presencia. Y al pasar ese velo y estar yo dentro del lugar santísimo, estaba en un lugar con la presencia de Dios tan fuerte, que dice que muchos de los levitas, cuando entraban al lugar santísimo, entraban atados de la cintura con una cuerda. Tenían una campana, que si la campana seguía sonando era seña de que el levita o el sacerdote seguía vivo. Si la campana dejaba de sonar, le hablaban desde afuera y el levita o el sacerdote no respondía, era simplemente porque la presencia del Señor lo había fulminado y el sacerdote ya estaba muerto. Varios se murieron. La palabra de Dios dice que varios sacerdotes se murieron. Qué cruel el Señor, ¿por qué los mataba? No era que el Señor los matara. Lo que pasa es que los levitas, a pesar de ser sacerdotes, pues seguían siendo humanos y no iban totalmente santificados. Habían pecados ocultos dentro de ellos, pensamientos, yo qué sé. Y no llevaban un corazón totalmente limpio. Y al momento de entrar a la presencia de Dios, era como un cortocircuito y los fulminaba. No porque Dios fuera malo, es porque la misma naturaleza de Dios no podía congeniar con el pecado. Es por eso que tú ves que en toda la historia del Antiguo Testamento eran necesarios los sacrificios. Necesitaban sacrificar carneros, necesitaban sacrificar novillos, necesitaban agarrar al primogénito de los novillos, de los carneros, al mejor, y ofrecerlo en sacrificio. Porque al ofrecerlo en sacrificio era una forma de expiar nuestros pecados, de purificarnos a través del sacrificio y poder acceder a la presencia de Dios. Qué complicado, ¿no? Qué complicado que antes no la tenían tan fácil como tú y yo la tenemos, de que si decidimos levantarnos y venir un domingo, podemos acceder a su presencia libremente. Antes no tenían ese privilegio. Te digo todo esto porque cuando tú lees la palabra, ves cómo Dios empieza a trazar un plan perfecto desde que Adán y Eva pecaron. Dios empieza a idear la forma y a decir y a tratar de encontrar la manera en cómo reconciliar a Dios con Él. Y es por eso que siempre lo digo, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis se trata de Dios buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios. Porque es Dios facilitando toda circunstancia, moviendo todas las piezas que tenía que mover para que tú y yo estuviéramos hoy aquí sentados. Amén. Cuando Dios se da cuenta y empieza a tratar de encontrar un acercamiento con su pueblo, y a veces recibía rechazo, rebeldías. Me lleva a la parte de Moisés, cuando Moisés ya les da las leyes, los 10 mandamientos al pueblo. Vuelve a subir al monte y mientras él está arriba, los otros ya se estaban empezando a levantar un becerro de oro y empezar a adorar. Entonces siempre había una rebeldía en el corazón humano. Hasta que Dios dice: por causa del amor eterno que le tengo a mi creación, la única manera y el único sacrificio perfecto para que el velo ya no sea un carnero, ya no sea sacrificio cada 15 días, cada 10 días, sino en un solo acto de amor, voy a romper ese velo y voy a permitir que mi creación tenga acceso a mí todo el tiempo de aquí hasta el fin de los días. Y es cuando Dios toma a su Hijo, que es su misma personificación, y es algo que tú y yo nunca vamos a entender. Si usted hoy me viene a preguntar y me dice: ¿cómo así que Dios es el Hijo, pero es su misma personalidad? La Trinidad es un misterio tan hermoso y tan grande que nuestra mente nunca la va a entender. Pero Dios personifica dentro de su personificación,
celestial y perfecta agarra a su hijo, y es Juan 3:16, porque de tal manera Él amó al mundo, que dice que toma a su hijo para que sea el único sacrificio necesario, y que el velo después, y vamos a leerlo más adelante, que después de que Jesús muere, el velo se rompe, y en señal de que tú y yo podíamos entrar al lugar santísimo sin temor a que nos chamuscáramos adentro, sin temor a entrar con campanitas para anunciar que estamos vivos. Se rompe el velo para que tú y yo podamos cultivar una relación personal con Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey. Y esto me lleva, vamos a Romanos capítulo 5 verso 8. Romanos capítulo 5 verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. ¿Cuál es el significado de la cruz? El significado de la cruz es amor, es segundas oportunidades, es restauración. La palabra de Dios dice: porque de tal manera Dios amó el mundo que se entregó. O sea, no dice porque lo juzgó, porque vino a señalarlo, porque vino, dice su palabra, a restaurarlo. Por eso, mi hermano, tenemos una responsabilidad tan grande por aquellos que conocemos de Cristo. Tú no te has puesto a pensar que tu vida es la única versión que alguien va a leer de la Biblia en este mundo. La forma en cómo tú actúas, como tú hablas, como eres con tu vecino, como eres con tu compañero de trabajo, como eres con tu amigo, con tu amiga, va a ser la única versión de la Biblia que va a alcanzar a leer. ¿Sabes la responsabilidad de eso? Que eres la única versión de Cristo que muchos van a alcanzar a conocer. Yo te pregunto, ¿qué versión estás haciendo en este momento? ¿Eres una versión de amor? ¿O eres una versión que juzga, que señala? ¿Eres una versión que condena? Mi hermano, hay tantas cosas irresponsables que tristemente se han desfigurado de la presencia o de la figura de lo que debería de ser la iglesia de Cristo. Hay comentarios tan irresponsables que vacunan a las personas contra Cristo, tristemente. Y yo quiero pedirte hoy perdón en nombre del cuerpo de Cristo por los malos representantes que han habido, que han alzado su voz en nombre de Cristo. Hermano, por ejemplo, la vez pasada escuchaba a una hermana que decía: es que estoy enferma porque saber ni qué hice. Mi hermano, una gran mentira que muchas veces dice la gente cuando alguien se enferma: ese saber ni qué pecado oculto tiene, o saber ni qué proceso Dios está pasando con él. Y el pobre tal vez perdió su trabajo, el pobre tal vez está enfermo, y lo último que necesita es un comentario condenatorio de saber ni qué proceso está pasando con él. ¿Quién eres tú, fariseo irresponsable, para declarar algo tan lejano de la verdad? ¿Quién eres tú para colocarte en el sillón de los juzgadores y decir: ese porque no diezma, ese porque tal vez no ha arreglado su vida y saber ni qué pecado oculto tiene, y por eso Dios le trajo esa enfermedad? ¿Quién eres tú? ¿Quién te colocó en la silla del juzgón? ¿Quién te permite que veas la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que tienes atravesada delante de ti? Y esos son los falsos cristianos que se levantan a querer corregir la vida de los demás y no se han dado cuenta que seguir a Cristo y seguir la cruz es un camino de paciencia, de amor, de unidad y de segundas oportunidades todo el tiempo. Eso es la iglesia. Eso es el cuerpo de Cristo. Ese es el per se de por qué existe la iglesia. Así que dile que tienes a la par: si ya conoces a Cristo, ¿qué responsabilidad tienes? Amén. Mi hermano, dejemos de fijarnos en la vida ajena. Dejemos de tratar de arreglar la vida de los demás, cuando dentro de nuestro corazón hay tanto que solucionar aún. Hay tanto que arreglar aún. Mi hermano, si usted se sienta en alguna mesa y empiezan a hablar de alguien de enfrente de usted,
La actitud correcta que usted tiene que hacer es levantarse en ese momento y decir: yo no presto mis oídos a nada de esto. Porque desde ahí empieza el chisme. Porque a mí me da risa a veces cuando escucho, sí, que la hermanita, el hermanito, y de último cierran con la frase de: pero ¿quiénes somos para juzgar? Ya que le dieron la desnudada a la pobre hermana, al pobre hermano, y le pasaron, pero ¿quién soy yo para juzgar? Llevas 2 horas juzgándola. Mi hermano, tenemos que aprender a empezar a practicar lo que Jesús practicaba, que era el amor. Y Dios dejó, y Jesús, y ya voy a entrar verdaderamente en lo que quiero decirte, pero Jesús dejó 2 mandamientos que son inquebrantables y que Jesús dice, porque muchos le dicen: Señor, ¿cómo cumpliremos la ley? ¿Cómo vamos a hacer para agradarte? ¿Cómo vamos a hacer para vivir para ti? Y Jesús le dice: dejen de quebrarse la cabeza. Hay 2 mandamientos que cumplen toda la ley, y si ustedes cumplen estos 2 mandamientos, están dentro del corazón de mi Padre. El número 1: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, con todo lo que eres. Y número 2: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No actuarás con tu prójimo como no actuarías contra ti mismo. No le harás a tu prójimo, a tu hermano, lo que a ti seguramente no te harías. Entonces deje de quebrarse la cabeza y deje de buscar formas de agradar a Dios si ya sabe cómo hacerlo. Deje de buscar excusas. Esto es como cuando uno sacaba malas notas. Me recuerdo, uno sacaba malas notas en el colegio y uno sabía la razón por la que los papás estaban enojados. Que quieren que estudies y que salgas en limpio. No, pero uno se iba a barrer el jardín, uno iba a regar la grama, a lavarles el carro, para hacer todo. Pero uno ya sabía lo que tenía que hacer. Voltéate al que tienes a la par y pregúntale: ¿ya sabes lo que tienes que hacer? Deja de buscarle 3 pies al gato y vive con pasión esos 2 mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y empieza a amar al prójimo como a ti te amas, como tú te amas. Empieza a darle los cuidados al prójimo que tú te darías. Empieza a darle las segundas oportunidades al prójimo como tú te las darías. Amén. Amén. Le está hablando el Señor. Aleluya. Ahora sí, quiero que me acompañes. Vamos a ir a Juan capítulo 18, verso 38. Y vamos a narrar la historia de Jesús, de cuando a Jesús lo crucifican. Todos la conocemos, pero hay 4 grupos de personas que yo logro identificar dentro de la historia de Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando apresan a Jesús, los fariseos, Caifás y el resto de fariseos, acusan a Jesús de ser un revolucionario, acusan a Jesús de creerse el Mesías y que se autodenominó el Mesías y a romper el orden, y vienen y empiezan a acusarlo una y otra vez. Y encontramos hay personajes en la Biblia que aparecen y que a veces no les damos la importancia, pero por algo aparecen. Hay una verdad atrás del rol que ellos juegan. Y el primer personaje que yo encuentro es un Pilato. Pilato, vamos a leer ahorita el versículo, pero Pilato, para que te des una idea, Pilato era en ese momento, tenía a cargo toda la región de Cesarea y toda la región donde Jesús, no solo el Gálgota y donde crucificaron a Jesús, sino no solo esa parte, sino él era prácticamente el representante romano, que él decía quién muere, quién no muere, y los judíos estaban subsidiados bajo la ley romana. Había un respeto ahí entre romanos y judíos, porque también los romanos sabían que si no le cumplían a los judíos lo que muchas veces ellos pedían, corrían el riesgo de una revuelta. Los judíos se habían multiplicado tanto que los romanos tenían miedo que en cualquier momento los judíos hicieran una revuelta. Incluso los judíos tenían una especie ahí de asesinos a sueldo, que era una especie de la CIA judía en ese entonces, bajo de agua, que eran los famosos celotes. Uno de los discípulos de Jesús precisamente era parte de esa organización de asesinos ocultos. ¿Qué se dedicaba a hacer esos judíos? Esos celotes eran entrenados militarmente para ir a matar generales romanos, pero matarlos así de una forma CSI, hermano, así una forma de que entraban en la noche, los agarraban durmiendo y ¡pum! ¿Y quién lo mató? Saber, eran asesinos a sueldo judíos que eran parte para matar generales romanos. Entonces, los romanos sí, a pesar de que tenían conquistada Israel, había un respeto y decían: no podemos presionar tanto al pueblo judío, porque si se hace una revuelta y se levantan, de repente no tenemos suficientes soldados
para poder contener una revuelta. Entonces trataban de llevarla. Cuando llegaban los del concilio judío, que era Caifás, todos los fariseos, los sabios, y llegaron a exigirle a Pilato que crucificara a Jesús, Pilato tuvo que también no pudo ponerse duro y tuvo que acceder a las peticiones de ellos. 3 veces llegaron a incriminar con Pilato a Jesús. 3 veces llegaron a pedirle a Pilato que lo mataran. 3 veces intentó Pilato perdonarle la vida a Jesús. Usted conoce la historia. Vamos a leer 18:38. Dice: y dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito en este hombre. Luego vamos a Juan 19:12. Y le dijo: desde entonces procuraba Pilato soltarle. Mira esto. Desde entonces Pilato procuraba soltar a Jesús. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Vinieron estos mañosos y como Pilato no encontraba pecado en Jesús, Pilato trataba de observar y decía: pero no veo pecado en este hombre. Yo me imagino, yo no sé, pero tuvo que haber sido, me imagino esa escena del simple hecho de cruzar una mirada con Jesús. No me imagino la mirada tan penetrante y tan poderosa, y que uno sentía que era prácticamente te está observando el rey del mundo, del universo, de toda la creación. Imagino que cada vez que alguien volteaba a ver a Jesús, sentía esa presión de: me está viendo el papá de papás, me está viendo. Y yo, aunque sea muy emperado, imagino que Pilato sentía eso en su corazón. Y por eso es que Pilato trataba de soltarle. Pilato sabía en su corazón, algo le gritaba, a pesar de que él no tenía la revelación, no conocía de Cristo, pero algo le gritaba aquí dentro, que lo que estaba a punto de hacer era algo incorrecto. Vamos a Mateo 27:24. Mateo 27:24. Y dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato para mí representa el primer grupo de personas. El primer grupo de personas para mí, dentro de cuando leo y estudio los 4 evangelios, cruzo los textos paralelos y trato de ver todo el panorama de cuando crucifican a Jesús, veo que Pilato representa un grupo de personas, y son el grupo de personas que casi, di conmigo, casi se encuentran con Jesús. Hay un grupo de personas como Pilato que casi recibe la revelación, casi toma la decisión que tiene que tomar, casi hace los cambios en su vida que tiene que hacer, pero opta al final por lavarse las manos y mantenerse en un punto neutro donde dice cobardemente: no quiero tomar partido, me lavo las manos y no tomo la decisión que sé que debería de tomar, que es la correcta, que era perdonarle la vida a Jesús. No había pecado contra él. ¿Cuántos de nosotros vivimos dentro del ministerio casi encontrándonos con Jesús, casi rindiendo mi vida, casi voy a entregar lo que tengo que entregar, casi voy a empezar a servir, pero estoy esperando arreglar unas cosas, casi voy a retomar mi llamado, pero es que todavía no se ha alineado lo que estoy esperando? Casi. ¿Sabes cuál es la palabra del casi, mi hermano? Yo me dedico a las ventas. A mí, cuando viene alguien de mi equipo, me dice: es que casi llego a la meta. No, casi no llegaste. A mí casi no llega, a mí el casi no sirve. El casi es como nosotros los latinos disfrazamos muchas veces lo que dejamos de hacer. Es que casi llego temprano usted, pero se me atravesó ahí una. Es que casi hago la tarea, profe, pero se fue el internet. Fíjese que el casi, dile que tienes a la par, es para casaqueros. No tengo otra explicación. El casi es para los casaqueros. Es que, hermano, iba a ir a la iglesia, pero casi usted, pero no ve que me pasó esto y esto, ya no pude ir. Casi me levanto temprano, pero no sonó el despertador usted y no vine. El casi. Casi Pilato toma la decisión correcta. Casi Pilato se encuentra con el creador
del universo. Estuvo así de cerca. Estuvo así de cerca. Pero tuvo miedo de tomar una decisión trascendental en su vida. Primero por el qué dirán, qué van a decir. Si yo soy el gobernador, si yo le sirvo al César, ¿qué van a decir si yo perdono a este hombre? Le importó más la opinión pública que el eco que resonaba en su corazón que le estaba diciendo: estás a punto de crucificar al Hijo de Dios. ¿Cuántos de aquí están llevando una relación para casi conocerle, casi involucrarse, casi cambiar su vida? Mi hermano, el pretender arreglar muchas áreas de mi vida para yo después buscarle es lo más ilógico de la vida. Lo más ilógico de la vida. Es como que yo dijera: es que estoy esperando a curarme para ir con el doctor. Es lo mismo. Es lo mismo. Esperar a arreglar su vida para poder empezar a congregarse. Esperar a dejar sus vicios para empezar a rendirle su vida a Jesús. Empezar a, yo qué sé, pero el casi. ¿Cuántos de los que estamos aquí o conocemos a alguien o podemos ser nosotros mismos que estamos llevando una relación con Jesús a medias? Casi me comprometo, pero todavía no. Algo hay que arreglar ahí. Mi hermano, así como Pilato, hubieron varios. Me recuerdo a un Nicodemo que se sentó y habló con Jesús cara a cara. Y estuvo casi así de ser parte de los 12 discípulos. Es más, Jesús lo citó y le dijo: a la mañana siguiente vamos a salir a primera hora. Y hay una escena en The Chosen que me gusta mucho y ejemplifica esa parte. Porque está Nicodemo viendo cómo los discípulos y Jesús están a punto de zarpar el ministerio de Jesús para que se vaya a predicar y hacer milagros. Y Nicodemo está llorando detrás de un muro y solo se atrevió a dejarle una bolsa de dinero porque casi toma la mejor decisión de su vida, pero no la tomó. ¿Cuántos de aquí siguen dándole larga a una decisión que saben que tienen que tomar? ¿Cuántos de aquí siguen buscando respuestas de lo alto y que sea algo místico y que venga un ángel y te diga: ya es hora del casi? Mi hermano, no hay nada más claro que lo que Dios hoy te está diciendo. Toma la decisión y tómala ya. Porque no tienes comprado el mañana. No tienes asegurado el mañana. Lo que tienes es hoy. Te estoy regalando hoy vida. Te estoy regalando hoy una oportunidad. Amén. Grupo número 2 de personas que encuentras dentro de la muerte de Cristo. Luego vamos narrando más y vamos a Juan capítulo 19 verso 23. El segundo grupo de personas que yo encuentro en la cruz y que viven la muerte de Cristo son estos. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Dice el 24. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Vamos al 25. No, perdón, hasta el 24 nos quedamos. Esta es la parte donde Jesús ya está crucificado. Y los soldados fríamente empiezan a sortearse las ropas de Jesús y a jugar dados. En ese entonces se jugaba con los dados. Y empiezan a tirar los dados para ver quién se quedaba la ropa de Jesús. ¿Quiénes representan este segundo grupo de personas? No tengo otra palabra para describir a estos soldados más que eran unos tontos. Eran unos tontos porque no sabían quién estaba delante de ellos. Teniendo la majestuosidad, no tenían la revelación y estaban tan ciegos que no podían percibir que tenían delante de ellos al Rey del universo. Y se estaban sorteando sus ropas delante de él. ¿Quiénes son este segundo grupo de personas? Los que vienen a la iglesia
únicamente en su corazón con la intención de venir a sortear sus bendiciones. Vienen a la iglesia con el único motivo de que Dios les solucione su problema. Vienen a sortearse, así como ellos se sorteaban las vestiduras de Jesús, vienen a sortearse las bendiciones, vienen a sortearse las bendiciones que Dios da a su pueblo. Y vienen con esa maldad en el corazón de yo vengo acá para que Dios me arregle el negocio. Yo vengo acá porque yo necesito que Dios me saque de esta deuda. Yo vengo acá porque yo necesito cambiar de carro. Yo necesito, yo quiero, yo me merezco. Yo necesito. Vivimos en una cultura donde creemos, mi hermano, que todo lo merecemos. Y es parte del egoísmo que nace en el corazón humano y que lucha frontalmente contra la verdad, que un hijo que tiene la revelación de Dios en su corazón vive agradecido por cada cosa que sucede en su vida. No da por sentado que lo merece. Por ejemplo, si usted va a un restaurante y usted se sienta y paga la cuenta, ¿cuántos de aquí son del pensamiento es que yo merezco que me atiendan rápido? Yo merezco que me paguen, que me atiendan bien porque voy a dejar propina. Cuando van al súper y están en la cola, es que yo merezco pasar antes porque yo estaba haciendo fila. Y vivimos en nuestra mente, en nuestra mentecita humana de insectos delante de Dios, porque no somos nada comparado con lo que es el firmamento. Vivimos creyendo que todo lo merecemos. Yo merezco que yo merezco que la gente me trate bien en la iglesia. Yo merezco que me saluden. Mucha gente, cuando tú preguntas por qué te fuiste de la iglesia, es que no me daban lo que yo necesitaba. Yo merecía palabra más consistente. Yo merecía alguien que me recibiera con amor, no que me criticara. No, y empezamos a creer que merecemos. Cuando en la pura verdad, mi hermano, es que no merecemos nada. Merecemos estar muertos, merecemos estar perdidos, pero gracias a su misericordia y a su amor estamos aquí. Estamos aquí. Amén. ¿Cuántos caminan en la vida creyendo que todos se lo merecen? Esos son como estos soldados cuando vienen a la iglesia. Señor, vengo a vos porque yo merezco que me bendigas. Yo decreto, yo declaro. Mi hermano, usted declare lo que quiera, pero si no sucede nada en su corazón, nada va a suceder. Hemos caído también en un orgullo espiritual donde creemos que declarando, decretando, yo muevo a los días, yo rompo cadenas, yo decreto, y Dios dirá, en vez de estar decretando, mejor dobla rodillas, arregla tu vida, sé transparente delante de mí y déjame a mí actuar. Amén. ¿Le está hablando el Señor? Eran como esos soldados que andaban ahí sorteándose las ropas de para quién era la bendición, para quién es la bendición, y sorteándose entre ellos para quién es la bendición. Y no se daban cuenta que la bendición estaba delante de ellos, que la segunda oportunidad estaba delante de ellos, enfrente de ellos, y no podían verlo, no podían percibirlo. Estaban tan ciegos que no podían verlo. ¿Cuántos se identifican o cuántos han visto como ese segundo grupo de personas? Amén. Tercer grupo de personas que logro identificar. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Y estos los últimos dos son los dos grupos de personas que más me gusta hablar, porque son los que ejemplifican el corazón que Jesús está buscando en nosotros. Mateo capítulo 27, ¿lo tiene? Vamos a ir al verso número 27 y vamos a leer desde 29. Vamos a pasar al 32. Ponte el 29. Perdona, 27:32, perdón, Melvin. ¿Lo tienen? 27:32. Y dice así: cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a llevarse la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Vamos a dejar aquí la lectura. La palabra de Dios habla de un hombre que era del África, puntualmente de Libia, el área donde ahorita es Libia. De ahí venía Simón de Cirene,
Él esa mañana se levanta, yo me imagino a la esposa, le dice: ¿hacia dónde vas? Sus hijos se encontraban por Gálgota, hacia donde Jesús iba, donde estaban crucificando a Jesús, porque después la Biblia menciona a los dos hijos. Y le dice: ¿hacia dónde vas? Voy a ir a ver qué están haciendo estos muchachos, quiero ir a ver dónde están nuestros niños, voy a ir a ver qué están haciendo. Pareciera una mañana normal, pareciera una mañana donde voy a ir a ver si mis hijos están en el parque, vamos a ver si todo está bien. Pareciera una mañana que iba todo según la rutina. Pero dice su palabra que va Simón de Cirene, y conforme va caminando, él dobla la esquina. Yo me imagino esa escena, a Simón caminando como normal, y cuando dobla la esquina, ve entre comillas a un bandido, porque era Jesús con la cruz tirado en el piso. Y yo me imagino a él cuando cruza la mirada con Jesús, no me imagino el escalofrío que pasó en el cuerpo de este hombre. Pero dice que cuando él ve a Jesús, los soldados se le quedan viendo y le dicen: hey, tú, ayuda a este hombre a cargar la cruz. Dice: pero yo no estoy, no, ayúdalo a cargar la cruz. Y dice que él después iba por nada, iba a ir a buscar a sus hijos para cargando la cruz de Jesús. Se monta la cruz y dice que empieza a cargar la cruz de Jesús, porque Jesús ya no tenía fuerzas para continuar cargando. Vamos a leer Marcos 15, 21 para darte todo el panorama. Marcos 15, 21. Y te dejo de tarea, mi hermano, esto que estás viendo ahorita se llaman textos paralelos. Los textos paralelos es cuando tú lees una parte en Mateo, y te vas a dar cuenta que los textos que hablan exactamente de esa escena la vas a encontrar en Marcos. Luego puedes leer la versión de Juan, luego puedes leer la versión de Lucas, y cuando juntas las 4 versiones te permite ver el panorama completo de lo que los 4 discípulos estaban viendo, porque no lo que Juan escribe es lo mismo que Lucas escribe, lo mismo que Marcos. Entonces, leer los cuatro textos paralelos nos permite tener los 4 puntos de vista de lo que estaba sucediendo en ese momento. Nos da una mayor amplitud de lo que estaba sucediendo. Amén. Le dejo de tarea, si no tiene nada que hacer en Semana Santa, ya tiene una ahí para seguir creciendo en la fe. Marcos capítulo 15, verso 21 dice así: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Perdón, estoy leyendo el 14, disculpe. Bueno, más 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. ¿Cuántos de nosotros somos como Simón de Cirene, que salimos de nuestra casa un día X creyendo que vamos a tener un encuentro, un día normal, y nunca percibimos que si estamos dispuestos a encontrarnos con Él, podemos tener un encuentro en un día normal que nos cambie la vida? Yo no sé cómo fue que tú conociste a Cristo, pero muchos de los que están aquí sentados, la forma en cómo conocieron a Cristo empezó como un día normal. Como un día que estaban haciendo sus cosas, los invitaron a una reunión X o vinieron a la iglesia, y en el momento en que cruzaron su mirada con la de Cristo, nunca volvieron a ser iguales. Simón de Cirene, desde el momento que él cargó la cruz del Señor, y hay una escena en la pasión de Cristo donde él va a recoger y ve a Jesús tirado y se le queda viendo, y este hombre al ver la mirada de Jesús siente algo, es que yo no puedo explicar qué se debe sentir ver a Jesús cara a cara. Debe ser tanto que uno se desmorona. En nuestra humanidad nos deben de temblar las piernas, no sabríamos ni qué decir ni qué hacer. Este hombre, cuando ve a Jesús y carga la cruz, obedece y carga la cruz detrás de Cristo, cada paso que este hombre daba con esa cruz, después de haber cruzado mirada con Jesús, ni siquiera palabra, no cruzaron palabra, solo cruzaron miradas. Cada paso que este hombre daba, su vida dejaba de ser igual. Su vida empezaba a cambiar. Su vida empezaba a irradiar la verdad del evangelio sin cruzar palabra con Cristo. Más adelante, si tú estudias la palabra, y por eso mencionan a los 2 hijos de Simón de Cirene empieza también a predicar el evangelio después de la resurrección del Señor. No como un 12 discípulos, pero toda la familia de Simón de Cirene se convierte a Cristo. Ese es el poder de un encuentro real con Jesús. Ese es el poder de alguien. ¿Y quiénes ejemplifica
a Simón de Cirene, a aquellos que no pierden nunca la expectativa de que Dios puede sorprenderlos en cualquier día de su vida. Yo siempre se lo he dicho, cuando usted se levanta en la mañana creyendo que todos los días son iguales, desde ahí ya va usted con sus oídos tapados, su visión nublada. Porque los hijos de Dios, dice su palabra, y su misma palabra dice, viven la vida con fe, y la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿cómo yo hago que mi fe sea viva? Vivo cada día con la expectativa de que algo bueno va a suceder. Vivo cada día con la expectativa de que mi vida va a cambiar. Vivo cada día con la expectativa de que no sé cómo, pero algo tiene que suceder. Desde el día que usted empieza a perder la perspectiva, la expectativa sobre lo que Dios puede hacer en su vida, preocúpese, porque quiere decir que empezó a ser un fariseo más. ¿Cuántos de aquí mantienen la expectativa? ¿Cuántos de aquí no han perdido la fe y mantienen la expectativa que aún, aunque todo se vea negro, Dios puede hacer algo aún en tu vida? Amén. No te rindas, no tires la toalla, no pierdas la expectativa. Así como Simón de Cirene, una mañana vas a salir creyendo hacer tus mandados. Vas a doblar la esquina y cuando sientas te vas a topar con la solución que es el maestro. Y tu vida no va a volver a ser igual. Amén. Grupo número 4 de personas. Vamos a Mateo capítulo 27, verso 54. Mateo capítulo 27. ¿Lo tiene? Y su verso 54. Vamos a leerlo juntos. Dice Mateo 27, 54, dice así: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre los cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Quiero partir aquí. Había un centurión. Un centurión no era cualquier cosa. Un centurión no era un soldado. Un centurión quiere decir que tenía a cargo 100 hombres. Pero dice centurión, significa 100. Un centurión tenía a cargo una armada de 100 hombres. No era cualquier cosa. Dice que el centurión, cuando a Jesús lo crucifican y está a punto de morir, cuando ya está a punto de morir, hay una parte en la palabra de Dios que en las películas se nos ejemplifica, donde dice Jesús: consumado está. Y se deja ir y muere. Pero dicen estos historiadores que el consumado está sonó como un rugido de león cuando Jesús lo dijo. Consumado está. Algo fuerte. Y dice que en ese momento la tierra empieza a temblar. El cielo se oscurece. Empieza a temblar la tierra. El cielo se nubla totalmente. El templo que habían erguido es rasgado, se rompe en dos, y el velo se rasga el velo para cumplir su palabra de acceder al lugar santísimo. Y dice que en ese momento, en los temblores, dice Jesús fuerte, audible: consumado está. En ese momento, este centurión con sus 100 hombres dice que cae de rodillas y reconoce la voz de su Mesías. Y dice: verdaderamente hemos crucificado al Hijo de Dios. Un hombre que no tenía la revelación. Un hombre que no recibió en su casa educación judio-cristiana o ni siquiera cristiana, porque no existían los cristianos. No recibió ninguna educación judaica, no recibió ninguna educación acerca de la religión de los israelitas. No tenía revelación, no conocía. Pero el simple hecho de ver el acto de amor de Dios consumado, de sentir eso en el espíritu, mi hermano, fue suficiente para que este hombre se derrumbara y dijera: ciertamente hemos crucificado al Hijo de Dios. ¿Sabes quién es este cuarto grupo de personas? Este centurión.
Este centurión estaba en el momento correcto, a la hora correcta, haciendo lo que tenía que hacer. Si el centurión hubiera estado montando guardia en otro lado, se pierde esto. El cuarto grupo de personas que entienden la revelación de la cruz son las personas que entienden la revelación y dejan de perder el tiempo allá afuera y saben en dónde tienen que estar, a la hora que tienen que estar, haciendo lo que Dios los mandó a hacer. Amén. Ese es el cuarto grupo de personas que encuentras en el misterio de la cruz. Yo te pregunto, ¿estás en el lugar correcto? ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? ¿Estás a la hora correcta donde tienes que estar? Porque si no lo estás, este es un perfecto tiempo. Y aunque no sea humanamente, es la Semana Santa, le llamamos, y todos estamos pensando en playa, bronceador, bloqueador, y qué me voy a comer, qué me voy a tragar, cómo voy a hacer los camarones, cómo no los voy a hacer. Pensando en eso, cuando realmente esta semana puede ser un tiempo donde podamos nosotros hacer una pausa en nuestra vida cotidiana y tener un encuentro con Jesús y decirle: Jesús, si tú eres real, si lo que este pelado está hablando ahí enfrente es real, quiero encontrarme contigo esta semana. Quiero ser como ese centurión que se encuentre con tu poder y su vida no vuelva a ser igual. Quiero estar en el lugar correcto, a la hora correcta, haciendo lo que tengo que hacer. Quiero vivir con propósito. Quiero vivir con propósito eterno. No quiero pasar por esta tierra acumulando riquezas, preocupándome de negocios, de dinero, que acá, que me compro, no me compro, hago, no hago, o me amargo por lo que no tengo, me amargo por lo que me hace falta, me paso quejando, me paso amargando, cuando ese no es mi propósito. Mi propósito es otro en ti, Señor. Amén. Ponte de pie ahí donde estás, mi hermano. ¿A cuántos les habló hoy el Señor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermano, este es un tiempo de retroinspección, de inspeccionar nuestra vida. Cuando tú entiendas en qué lugar tienes que estar, qué es lo que tienes que estar haciendo, a la hora que la tienes que estar haciendo, y empieces a vivir tu vida con propósito eterno, honrando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, despreocúpate por el resto, porque todo el resto va a venir por añadidura. Yo les he dado mi testimonio. Yo nunca busqué lo que hago. Yo nunca busqué puestos de liderazgo, nunca. Yo lo que quería era trabajar y desarrollarme, sí, pero lo que quería era servirle a Dios. Y toda la vida he querido servir a Dios. Y ese es mi per se de existir. Es la razón por la que yo vivo. Es esto. Mi trabajo es secundario. Mi trabajo me da recursos que me permiten bendecir el ministerio, bendecir vidas, bendecir a mi familia, cubrir mis necesidades. Pero mi llamado principal, mi ADN es esto. Mi llamado no es ser gerente, mi llamado no es ser director comercial, mi llamado es esto. Esto es. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la razón por la que Dios te levantó y te tiene aquí? Porque déjame decirte algo, el simple hecho de que estés aquí es porque Dios tiene algo contigo. ¿No te explicas por qué gente nunca llega a sus pies? A pesar de que se le habla, nunca entiende. Pero hay unos que sí. Y siéntete privilegiado porque tú sí tuviste la revelación. Ya empezaste por lo bueno, que tuviste la revelación. Muchos de esos soldados, como el centurión, lo vieron morir y no captaron el mensaje. El centurión sí, porque tenía un propósito en el corazón de Dios. Tú estás aquí y entendiste la revelación porque tienes un propósito en el corazón de Dios. Y antes de ministrar, yo quiero hoy despedir a los que nos ven en línea. Que Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Te esperamos aquí el próximo miércoles en nuestra noche de adoración. Próximo domingo vamos a tener únicamente servicio en línea, para que todos tomen en cuenta. No va a haber servicio presencial, va a ser servicio en línea, pero vamos a tener nuestro servicio y nuestro tiempo para el Señor como siempre, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Amén. Que Dios me los bendiga.